La semana pasada, amados, hablamos acerca de que Dios expande nuestra mente, que Dios no quiere que nosotros sigamos pensando tal cual pensamos, que no quiere que sigamos creyendo, gracias hermana, tal cual creemos. Él quiere que vayamos más a la perfección. ¿Quién es la perfección? Cristo Jesús. Y en realidad tenemos que seguir rompiendo muchas ideas, costumbres, creencias personales, familiares, culturales que tenemos, y debemos de permitirle al Espíritu de Dios que nos lleve más allá, que nos abra más la mente, que nos deje ver lo que Él ve, que nos haga desear lo que Él desea, amados, que nos haga hacer lo que su voluntad quiere. Y pues para eso el día de hoy vamos a entender esta enseñanza. Si Dios quiere expandir nuestra mente, nosotros tenemos muchas cosas que pensamos que son imposibles. Amén. ¿Sí? Todos pensamos muchas cosas que no, eso es imposible, no puede ser, eso nunca cambiará, eso nunca podrá ser. Y aquí, ¿verdad? Tenemos que entender que si el Señor quiere expandir tu mente, vas a tener que creer en lo imposible. Y no nada más creer en lo imposible, vas a tener que hacer lo imposible. Les invito a abrir por favor Marcos capítulo 9. Una historia muy conocida de nuestro Señor Jesucristo. Un muchacho que era poseído por un demonio constantemente. Voy a leer desde el verso 14, Marcos 9, verso 14 en adelante. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Imagínense la escena, ¿verdad? Va el Señor Jesús y los discípulos caminando. Hay una multitud, ¿verdad? Como cuando algo pasó, un accidente, que rápido se juntan las personas, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús los ve, ellos lo ven y vienen corriendo hacia Él, lo saludan y el Señor les dice: hey, ¿sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Verso 17. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que le impide hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo, le echa espuma, ¿verdad?, por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Lo imposible. ¿Cuántas veces el Señor te ha pedido hacer algo y no has podido? Muchas veces. Y no nada más hablamos de cosas materiales, hermanos. Muchas veces hablamos de cosas internas. ¿Cuántas veces el Señor te ha pedido que perdones y no has podido? ¿Cuántas veces el Señor te ha pedido que ayudes y tu egoísmo te lo ha impedido? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho que te arrepientas, que dejes el pecado y no lo has hecho? Orgullo, falta de fe, falta de comunión con Él, llámale como quieras, pero en este caso, ¿verdad? Este hombre le dice: Maestro, yo les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu, pero no pudieron hacerlo. Verso 19. Jesús les dijo: gente sin fe. ¿Cómo les dijo? Les dijo: desfesados, ¿verdad? O sea, sin fe. Desfesados, les dijo. Gente sin fe. Bueno, la Reina Valera dice: gente de poca fe, ¿verdad? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Y la respuesta es: siempre, Señor. Siempre, Señor. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Siempre. Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó gran violencia y convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él.
A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Fíjate, este hombre, al ver que los discípulos de Jesús no pudieron, él dudó también de Jesús. Fíjate cómo le dice: ayúdanos si puedes. Y Jesús le reclama: ¿cómo que si puedo? Verso 23, preguntó el Señor Jesús. Todo es posible si uno cree. Al que cree todo le es. Entonces fíjense aquí la lección. El Señor Jesús dice: discípulos, lo que ustedes creen imposible, si crees, no en ti mismo, amados, yo sí puedo hacerlo. No. Tú sí puedes hacerlo, ¿verdad? Al que cree todo le es posible. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, le hemos suplicado al Señor: ayúdame, Señor, a superar mi incredulidad, porque no creo? 25. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno, ¿verdad? Escucha, espíritu que impide a este muchacho que oiga y hable, te digo y te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. El espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él, y el muchacho quedó como muerto. Un murmullo ocurrió en la multitud: está muerto, decía la gente. Pero Jesús tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa de sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Y Jesús le contestó: esa clase solo puede expulsarse con oración y ayuno. Amados, existen muchos lugares donde nos sentimos muy seguros, muy cómodos, ambientes donde nos desenvolvemos muy fácilmente, no nos cuesta mantenernos en ciertos lugares o situaciones, ¿verdad? Al contrario, luchamos por no perder esos lugares, esas situaciones, esas personas que nos hacen sentir a gusto, que nos hacen sentir seguro. Y muchas ocasiones, hermanos, nos hemos hecho de cosas materiales que nos dan satisfacción, seguridad, gozo, ¿verdad? Por ver lo que hemos logrado. Nada de esto es pecaminoso, nada de esto es pecado. En todo esto es bueno, no hay nada de malo, hasta que el Señor Jesús dice ciertas palabras: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esa frase, hermanos, es algo imposible. Negarse a sí mismo es ¿qué? Es imposible. ¿Quién puede negarse a sí mismo? ¿Quién puede dejar de ser yo? ¿Quién puede dejar de pensar como piensas? ¿Quién puede dejar de actuar como actúas? Nadie, porque soy yo, hermanos. Es algo imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y aquí es donde el Señor desea, amados, que nosotros entendamos. En primer lugar, si tú estás siguiendo al Señor Jesús, si tú estás siendo o queriendo ser su discípulo, Jesús te va a pedir hacer lo imposible. Jesús te va a pedir hacer lo imposible. Hay que grabarlo en nuestra mente, hermanos. Muchas veces el evangelio diluido que nos predican es: no te preocupes, tú ven a Jesús y Jesús va a resolver ¿qué? Y se oye como que el Señor le va a hacer así, ¿y qué va a suceder? Todo se va a arreglar. No, el Señor Jesús dice que el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús te va a pedir hacer lo imposible. Cuando vamos a Mateo capítulo 14, hermanos, versos 15 al 32, les voy a relatar un poquito la historia. Ya se la saben ustedes, la han escuchado mucho. Hay una multitud. Siempre el Señor Jesús era seguido por multitudes, y una multitud muy grande, 5,000 hombres. Y el Señor Jesús había estado enseñándoles
varios días lo habían seguido. De repente empieza a haber una preocupación en los discípulos. Le dicen: Señor, esta gente no ha comido, y ¿sabes qué? Estamos en el desierto, no hay nada que darles. Envíalos a sus hogares para que vayan y coman. Y el Señor, en lugar de decir: qué buena idea, muchachos, qué bueno que se fijaron en eso, sí, envíenlos. No, el Señor les dice: ustedes denles de comer. Fíjense, el Señor no dice: vamos a darles. El Señor les dice: ustedes denles de comer. ¿Qué? Son 5,000 hombres. Y si contaban como hombres, estaban casados. Y cada hombre tiene una ¿qué? Una esposa. No crean que eran nomás puros hombres siguiendo a Jesús. También iban sus esposas y también iban sus. Ok, así como usted viene a la iglesia, gloria a Dios, con su familia, siguiendo al Señor. Entonces no estamos hablando de una multitud de 5,000 hombres, nada más. Estamos hablando por lo menos, hermanos, si eran anglos, tenían nomás 2 hijos. Pero no eran anglos, eran judíos. Eran como mexicanos. Era una multitud muy grande. Por eso los discípulos estaban preocupados. Al ver la multitud tan grande decían: no, ¿sabes qué? Se tienen que regresar a sus casas, tienen que ir a comer. Señor, envíalos a sus casas. No, ustedes denle de comer. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras pensado tú del Señor en ese momento cuando te dice: tú dales de comer, estamos en el desierto? Hubieras dicho: Señor, ¿eso es qué? Eso es imposible. Ya te sabes la historia, ¿verdad? Señor, solo hay un muchachito que tiene esas mamaces bien buenas que le hace lonche, y el muchachito nomás trae ¿qué? 5 panes y 2 peces. Tráigamelo. Ya saben, hermanos, el Señor dio gracias. Cuando baja la canasta, lo da a los discípulos. Dice que los discípulos reparten, hermanos. Si decimos que eran 9,000 personas, les tocaba a cada discípulo servir a 795 personas a cada discípulo, porque eran 12. Imagínate tú servirle, y no era parejito así que estaban sentados en las mesas. Había que llevarles, ¿verdad? Y repartirles, y era trabajo. No nada más era como que aventarles la comida, era trabajo servirles, cada uno casi a 1,000 personas, cada discípulo. Después de que terminan de repartir la comida y que todos llenan de comer, dice que regresan y traían 12 canastas llenas. Después de esto, el Señor les dice: vayan y crucen el lago, yo voy a quedarme a orar y ahorita los alcanzo. Ya saben, estando ellos en el lago, el Señor Jesús no oraba nada más 1 hora. Se tardó en orar el Señor, tener comunión con su Padre. Dice que aproximadamente a las 3 de la mañana había olas muy fuertes que pegaban, ¿verdad? Y luchaban los discípulos por mantenerse en el mar. Como no les dijo a dónde iban a ir, no les dijo crucen para qué lado, nada más les dijo: espérenme en el mar. Y ahí estaban ellos. A las 3 de la mañana se le ocurre al Señor Jesús ir caminando por el agua. Estos hombres están espantados, tienen sueño, lo ven y ¿qué dicen? El jinete sin cabeza, la llorona. Dicen que creía que era un fantasma, hermanos. No sé en qué fantasma creían los judíos en aquel tiempo, como nosotros, el viejo del costal o el chupacabras, no sé. Pero dice que gritaban, hermanos. Son 12 hombres maduros, grandes, pescadores, conocían el mar, y aún así gritaron. Y aquí es donde, verdad, el Señor Jesús dice: hey, soy yo, el maestro. Pedro le dice: si eres tú, Señor, dime que yo qué. Vaya, tío, ok. Entonces ya tienes estas 2 historias en la mente, ok. Si algo podemos reconocer de Dios, hermanos, es que Él siempre nos enseña de nosotros. Jamás pensamos que vamos a poder sacar algo bueno. Él es un maestro excelente. Cualquier maestro te puede enseñar, hermanos, de lo bueno. Solo Dios te puede enseñar de lo malo.
Solo Dios puede enseñarte de tu propio pecado algo bueno. Él es el maestro bueno, el único, amados. Sus métodos son muy poco comunes, sin mucho sentido para el ser humano, pero sin duda es el método más efectivo. Cuando Dios te quiere enseñar algo, tú lo vas a aprender. Amén. Y si Dios quiere enseñarte a que con Él vas a hacer lo imposible, ¿en qué situaciones crees que el Señor te va a meter? Situaciones imposibles que tú no pudieras salir, soportar, o yo. Para enseñarle la fe a Abraham, ¿qué le dijo? Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. No le dijo ni a dónde, hermanos, nada más dijo, yo te mostraré en el futuro. Por si fuera poco, más adelante le dice, sacrifícame a tu único hijo, al que amas, a Isaac. Qué situaciones tan imposibles, ¿verdad, amados? Qué situaciones que Dios usa en nuestra vida para darnos grandes lecciones que no pudiéramos aprender si Él no permite que sucedieran, que vivamos, que estemos en situaciones donde nada puede rescatarnos excepto la poderosa mano de nuestro Dios. Amén. Para hacer la voluntad de Dios, hermanos, vamos a tener que soltar todo lo que sentimos que nos hace fuertes. ¿Qué sientes tú que te hace fuerte en tu vida, ¿verdad? En tu carne. Tu trabajo, tu familia, tu salud, tu cuenta de banco, tu iglesia. ¿Qué es lo que tú sientes que te hace fuerte, verdad? Y que te sientes cómodo y que te sientes seguro y que te sientes en paz. Ya sabemos lo que el Señor Jesús muchas veces nos dice, Lucas 14, ¿verdad? Versos 26 y 27. El Señor dice, si alguno viene en pos de mí y no aborrece o no deja a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Son condicionantes muy fuertes, hermanos. Son, ¿cómo voy a dejar, Señor, a mi padre, a mi madre? ¿Cómo voy a dejar a mi esposa, a mis hijos, Señor? ¿Cómo voy a dejar todo lo que tú me has bendecido, el negocio y lo que tengo? ¿Cómo, Señor? Si es necesario y si Dios lo requiere para su plan, hermanos, Él te lo va a pedir. Se lo pidió a Abraham, se lo pidió a sus discípulos, se lo pidió a Pedro, se lo pidió a Pablo. También te lo puede pedir ¿a quién? A ti. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué decir de la vida de José, hermanos? Quien tuvo que ser vendido como esclavo, tuvo que estar preso en Egipto, para que después el Señor usara su vida con un propósito de salvar al pueblo de Israel de la gran hambruna que había. ¿Tú piensas que José, hermanos, cuando fue vendido por sus hermanos, creyó que iba a recibir una buena lección de Dios? No, hermanos, él creía que ya estaba muerto. Pero fíjate cómo Dios hace lo imposible posible por medio de aquellos que le creen. Porque aún estando, ¿verdad?, José en una posición muy buena, cuando esta mujer lo acosaba, ¿verdad?, todos los días, José, ¿verdad?, dijo, ¿cómo voy a hacer esto en contra de mi Señor? Amados, en realidad el Señor siempre nos va a pedir hacer lo imposible, pero no te preocupes, no va a pedir que lo hagas tú solo. Él va a estar ahí. Amén. En este relato que leímos de Mateo, hermanos, donde los apóstoles están preocupados, y más cuando el Señor les dice que ellos sean los que den de comer a esta multitud, debemos de entender que nunca debemos de depender de nuestros recursos, siempre debemos depender del poder de Dios. Cuando el Señor te pide algo, no pide que lo hagas tú solo. Cuando el Señor pone algo en tu mente, en tu corazón, no pide que lo hagas tú solo. Él va adelante de ti. Tú tienes que recordar la palabra. Si el Señor dice que Él, los planes que tiene, ya los trazó, hermanos, desde hace mucho. Jeremías, que es 19, Jeremías 11:29, y luego también Efesios 2:10, donde dice que el Señor ha preparado obras que de antemano Él hizo para que anduviéramos en ellas.
Salmo 139, 16, todos los días y cada instante estaba escrito antes de que sucediera. Cuando nosotros recordamos lo que el Señor dice en su palabra y cuando Él me dice, haz esto, lo que inmediatamente pensamos es, ¿cómo lo voy a? Que fue lo mismo que los discípulos siempre pensaron, amados. Se les olvidaba que enfrente de ellos estaba ¿quién? El Señor. Siempre. Lo mismo pasó cuando el Señor va con ellos, que va muy cansado el Señor y va en la barca dormido y se van a hundir y ellos lo despiertan asustados. El Señor les vuelve a reprender, hombres de qué, aquí estoy con ustedes, ¿por qué tienen temor? ¿Por qué no creen? Se les olvidaba, amados, quién estaba frente de ellos. Y a ti y a mí se nos olvida muchas veces. Pero tenemos que aprender, amados, de los métodos del Señor. Es bien hermoso ver, hermanos, que cuando terminan de repartir los discípulos a toda esta gran multitud, 12 canastas sobraron milagrosamente de la comida. Y aquí lo interesante es esto. La pregunta sería, a ver, si están en el desierto, ¿de dónde salieron las canastas? O sea, fíjate, hoy están en el desierto, no iban preparados. ¿De dónde salieron 12 canastas para que sobrara, verdad, comida y la pusieran ahí? Cuando estudias un poquito el pasaje, hermanos, y ves la historia y la cultura de los judíos, por lo general, tú sabes que se trabajaba lejos de casa en aquel tiempo. No tenían autos, tenían que caminar grandes distancias. No salían a las 12 del día, les daban una hora de lonche, iban a su casa a comer y se regresaban. ¿Qué era lo más lógico? Que la vieja le echara lonche al viejo, ¿verdad? ¿En dónde? ¿En la mano? Ah, ok. Una canasta. Es una canasta pequeña que podía colgar. Cuando vemos que estos apóstoles regresan con 12 canastas, hermanos, ellos habían llevado sus canastas, se habían comido su lonche, ya no había comida. Cuando el Señor provee la necesidad para todos y vuelve a llenar sus canastas. ¿Cuál es la lección que el Señor les está diciendo? ¿Verdad? Miren, en realidad, cuando yo les pido que ustedes hagan algo, aunque ustedes no tengan, yo les voy a dar para que lo hagan y para que también ustedes puedan recibir. Hablaba con Javier ayer o antier, sí. Le decía, mira, una de las mayores pruebas que tenemos como seres humanos, vivas donde vivas, es el dinero. Jesús llamó la raíz de todos los males, el amor a qué? Dinero. No importa si eres mexicano, gringo, chino, ¿verdad? Japonés, mujer, hombre, necesitas dinero para comer, para vestir, para tener un hogar, para estudiar, para todo lo necesitas. Es normal. No hay pecado en el dinero. El pecado es amar al dinero. Y cuando venimos a Jesús, creemos que el reino de Dios nada más es espiritual. Creemos que el Señor reina en lo espiritual. Creemos que el Señor puede sanar, ¿verdad?, el cuerpo. Creemos que el Señor puede liberarnos de espíritus. Creemos que el Señor puede hacer milagros. Pero te voy a decir una cosa: muy pocos creen realmente que el Señor puede sustentarte económicamente. Muy pocos creen eso, hermanos. Porque para nosotros el dinero es una seguridad, es una necesidad. Vivimos realmente, hermanos, toda la vida trabajando. ¿Para qué? Tener dinero. Pero cuando el Señor nos dice, yo te voy a pedir lo imposible,
nosotros creemos que si no podemos trabajar y no tenemos dinero, no podemos ¿qué? Vivir. Y menos vivir tranquilos y en paz. Pero amados, si algo puedes aprender del Señor, el Señor todos los días recibía lo que necesitaba, sus discípulos también, tú y yo también. El dinero no es la provisión de Dios, hermanos. Tu trabajo es una forma que Dios provee, pero en realidad, cuando nosotros entendemos que lo más difícil, lo que batallamos, lo imposible, se lo ponemos a Dios. No te estoy hablando que traigas aquí, hermanos, y que des tus llaves del carro y nada de eso, son ridiculeces. Yo lo que te estoy diciendo es, cuando el Señor te pide hacer algo, no dudes en hacerlo. Si te va a costar, ¿tú crees que el Señor te va a quitar lo poquito que tienes? Lo vas a tener que invertir en lo que Él te pida, no lo que te pide el pastor. Y ningún pastor, y no te dejes chantajear por eso. Cuando el Señor te pide hacer algo, ayudar, servir, dar, te está probando como dame tu Isaac. Hazlo por fe, porque el Señor te va a enseñar en lo que tú crees imposible. Debemos de recordar, hermanos, que siempre el Señor nos va a llamar a tareas que no va a depender solamente de nuestros recursos y capacidades, sino de su grandioso poder. Y para poder nosotros conocer, experimentar el poder de Dios, es necesario que caminemos en lo imposible, que estés dispuesto. Ahora, el Señor nunca va a dejar que te ahogues. Hay un dicho que dice, pues ya me metí a lo hondo, ahora nado porque si no me ahogo. El Señor nunca va a dejar que te ahogues, amados. ¿Cuántos de ustedes han sido defraudados por Dios en sus enfermedades? ¿Cuántos han sido defraudados, hermanos, en su alimentación? ¿Cuántos han sido defraudados en la paz que el Señor prometió? Nadie, ninguno, ni lo serás. Él nunca va a permitir, amados, que te ahogues. Inmediatamente después de la alimentación milagrosa sucede que tenemos una segunda situación, ya se las platiqué, ¿verdad? Donde los discípulos están muy incómodos, una tormenta en el mar en la madrugada, donde observan venir un fantasma caminando hacia ellos. Los discípulos estaban ahora, hermanos, en el lugar que el Señor Jesús les había mandado. Vayan, ¿verdad?, a la mar. Se encontraron con grandes olas, azotaban la barca, vientos, se hacía mover la barca en medio de una tormenta. Y luego la cereza del pastel, un fantasma. ¿Para dónde corres? ¿Para dónde corres? Recuerda que ese fantasma, hermanos, es un pensamiento de ellos, no es realidad, es el Señor. ¿Cuántos de nosotros vemos fantasmas en nuestras situaciones que nos espantan? ¿Cuántos de nosotros vemos, verdad, cosas que inmediatamente lo ves? No se puede. O sea, nos bloqueamos como se bloquearon los discípulos. No, Señor, no, es imposible. No, Señor, yo no puedo. No, voy a perder el trabajo, Señor, no puedo. Juan tiene un testimonio bien bonito que ojalá después lo comparte con nosotros, ahora que fuimos a Veracruz, en cuanto al trabajo. Hay fantasmas, hermanos, que siempre van a aparecer aquí, creyéndonos que lo que el Señor quiere de nosotros no va a ser posible, nos van a querer hacer huir. Amados, el verso nos dice que cuando vieron a Jesús lo confundieron con un fantasma. Los fantasmas no existen, son cosas que inventamos cuando tenemos miedo y temor, son cosas que vemos. Un ejemplo muy claro, ¿no está mi hijo? No está mi hijo. Ayer en la noche estaba yo, ¿verdad?, viendo la televisión y entra Joshua corriendo, mi hijo el más grande. Dice, papá, estaba viendo por la ventana afuera, en el driveway, ¿verdad? Dice, y vi que una rata se fue abajo de una de las florecitas y se las está comiendo. Y así con pavor, ¿verdad? Y yo, ay, Josh, a ver, voy, ¿verdad? Pero no le abras la puerta, mírala por ahí por el agujerito, porque no se puede meter a la casa. Así bien preocupado, ¿verdad, Josh? Y yo, ay, hijito, pues déjame ver, porque pues, si no se va a meter a la casa. Y
Entonces le abro así la puerta, hermanos, y está lejecito el driveway. Era un zapote de este tamaño, un sapo, hermanos. Un sapo que estaba a un lado de una plantita. Le digo, Josh, mira tu rata. ¿Qué? Le brinca. Digo, es un sapo, hijo. Es que yo la vi como una rata. Porque le tiene pavor a las ratas. Él confundió un sapo con una rata y le entró ¿qué? El miedo. Nadie le diga nada, ¿ok? Así estamos nosotros. Cuando algo que no nos gusta o que no se ve claro viene a nuestra vida, ¿empezamos a qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esta? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto nos vamos a tardar? ¿Cuánto va a durar? Y nos espantamos, amados, cuando viene una enfermedad a nuestra vida, cuando estamos pasando problemas con la ley, porque alguien nos demandó, alguien mintió, no sé, cuando sufrimos alguna pérdida en el negocio o una pérdida humana. Lo primero que hacemos es espantarnos, gritar, llorar, confundirnos. Es humano. Pero amados, todas estas cosas cuando nos dominan en nuestra fe, cuando hacen que nuestra fe, hermanos, sea diluida, entonces no vemos claro. ¿Cómo iban a confundir al Señor con un fantasma, hermanos? Pero es que ellos no se acordaron que tenemos el Dios de lo que. Ellos nunca pensaron que el Señor Jesús podía ¿qué? Caminar sobre el agua. Es que es bien raro que el Señor se presente de esa manera. O sea, ¿por qué, Señor, te presentaste de esa manera? Si tú sabías que te iban a confundir con un fantasma, ¿por qué lo hiciste así? Pues precisamente por eso, para enseñarles que aún yo puedo caminar ¿qué? Y no solamente yo, sino también ellos. Sí creen. Wow, ¿verdad? Entonces aquí Pedro lo ve cuando le dicen, no, soy el maestro. Entonces Pedro, hermanos, ¿verdad?, agarra la onda de David, le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti caminando. Pedro, ven. Y ya sabemos, amados, la historia. Pedro emocionado, ¿verdad? Acuérdate que el mar no estaba tranquilo. Dice que olas y vientos estaban. Pedro sale, hermanos, en su emoción, empieza a caminar y luego voltea. Y es bien común, amados, ¿verdad?, que nosotros hagamos eso. Por causa de la poca fe, hermanos, que tenemos, no logramos alcanzar las cosas imposibles que Dios nos pide. Nos dice Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea, ¿verdad?, que le hay. Y amados, la fe de un creyente no debe depender de lo que ve. El apóstol Pablo lo pone muy claro cuando dice, no vivimos por lo que vemos, sino vivimos por lo que creemos. Y así debe ser nosotros. Yo muchas veces vi a Javier, hermanos, y ya le daba yo los santos óleos varias veces, como 10, 15 veces así yo ya nadie le puedo dar los santos óleos porque ya se los di todos a Javier. O sea, ya bendecirlo a Javier, y él también. ¿Cuántas veces, hermano, no pensaste que ya te ibas a ir? Y yo ya le decía, ¿sabes qué? No, ya se me hace que Javier ya no la va a hacer, se nos va a ir. Aquí está, hermanos. ¿Se acuerda cuando era bien carrilla? Cuando se hacía burla de nosotros, pero para reírnos juntos, ¿verdad? Por muchos meses se acabó eso, pero luego otra vez llegó recargado. Ya se burla de él mismo, hermanos. Se ríe de lo que le pasa a él ya. Y le digo yo, ¿quién puede hacer eso? Él mismo lo reconoce, dice. Es más, dice, otros amigos me han dicho, ¿sabes qué? Dios existe porque tú no hubieras podido solo resistir lo que has resistido. Y así es, hermanos, en nuestra vida. Así es en nuestra vida, amados. No depende de lo que vemos, depende realmente de lo que es nuestra fe, que es el Señor, amén. Cuando los médicos nos dicen que una enfermedad, hermanos, nos ha llegado y que es muy difícil, que es incurable, cuando el marido o la esposa te dicen hasta aquí llegó nuestro matrimonio,
Cuando la muerte toca a tu familia, son cosas para nosotros imposibles y cosas que podemos ver, mas sin embargo nuestra fe no está en lo que vemos, amados, sino en aquel que lo puede todo. Amén. Según de Corintios capítulo 5 verso 7 es donde les digo que Pablo dice: por fe andamos y no por vista. La única manera de vencer los fantasmas, hermanos, es que veas a Cristo atrás de ellos. Nos vamos a espantar, sí, nos vamos a preocupar, sí, pero no dejes que ese fantasma, no dejes que eso que te da miedo ver se concentre en tu vista y te deje ciego. Ve más allá, ve el que está debajo, atrás, delante de ti, que es nuestro Señor. Amén. Confía en el Señor, amados. Ya voy terminando. Lo único que nos pide Dios es confiar. Confiar. Y cuando confiamos, aunque no entendamos, el Señor va a obrar. Mira, cuando tú ves los grandes milagros que Dios hizo en la vida de Moisés, Moisés no entendía. Siempre pasa esto. Dios le decía: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? A ver, hermano, ¿qué tiene en su mano, hermano Jorge? Una vara, ¿verdad? Un bastón. Y luego le decía el Señor: extiéndelo, Moisés. Lo extendía y ¡puf!, fue abierto el mar. ¡Ah, carambas! ¿Quién hizo eso? El Señor. No fue la vara, no fue Moisés, fue el poder de Dios. Pero aunque Moisés no entendía que si levanto la vara, ¿qué es? Yo voy a hacer, Moisés. En otra ocasión también, hermanos, el pueblo de Israel estaba luchando y Moisés, ¿verdad?, fue llevado a una montaña y tenía levantados los brazos. Cuando los bajaba empezaba a ganar el enemigo, y cuando los levantaba era él. No era Moisés, hermanos. Pero lo que el Señor quería enseñarnos desde siempre es que si tú confías, Él va a hacer lo imposible. Él va a hacer lo imposible. Confía en el Señor. Dice que somos más que vencedores en Él y que nos lleva de día en día, en victoria. Romanos 8, capítulo 8, verso 37. Pero para tener la victoria, hermanos, y aquí es donde no nos gusta, donde nos salimos del confort, es donde el Señor siempre expuso a sus discípulos para que ellos fueran enfrentados a estas situaciones. El apóstol Pablo lo dice en 2 Timoteo capítulo 4, verso 7: he peleado la ¿qué? He acabado la carrera, he guardado la fe. Para poder hacer lo imposible vas a tener que luchar. Para poder vivir, ver y crecer en lo imposible vas a tener que caminar, que correr la carrera. Para poder ver lo imposible cumplido vas a tener que guardar la fe. ¿Es fácil? No. ¿Es imposible? Para nosotros sí, pero para Dios, para el que cree, todo es posible. Amén. Amados, con Jesús todas las situaciones que vivamos saldremos más que vencedores según su propósito. No tu propósito como tú creías, según su propósito de Él. Amén. Dios te quiere en el mar, Dios te quiere en la medianoche, Dios te quiere entre las olas, Dios te quiere en el desierto donde no hay provisión, para enseñarte que Él puede hacer todas las cosas según su propósito y según su plan, perdón. Amén. ¿Cuál es el fantasma, amados, que hoy te impide ver a Cristo? ¿Qué miedo es? ¿Qué situación estás viviendo que no te deja creer en lo posible, en lo imposible que sea posible? Si crees, todo es posible. Y la lección que Jesús, hermanos, desea darnos en estos dos eventos que vimos, ¿verdad?, la alimentación de los 5,000 y el caminar, ¿verdad?, de Pedro en el agua, es que salgamos de nuestra comodidad, de nuestra seguridad, ¿verdad?,
y que aprendamos a caminar, hermanos, sobre las cosas imposibles. No cantamos tanto que tenemos un Dios poderoso, un Dios fuerte, el mismo Dios de Abraham, ahorita lo cantamos, de Isaac, de Jacob, que es el mismo Dios ayer, hoy, por los siglos, que nunca cambia, que su poder no fluctúa, amados, que su amor es incalculable, que no podemos salir de su amor, de su presencia. Cantamos tantos cantos dedicados a la fe, al yo creo, Señor, yo estoy seguro, Señor, tú eres grande. Y luego, cuando en realidad llega ese momento de vivir, hermanos, la fe, tenemos que entender que el Señor quiere que aprendamos a caminar sobre lo imposible, porque su poder es el que nos va a sustentar. Lo que debemos hacer en nuestra vida cristiana diaria es imposible. Ponte a pensar, las cosas que Dios te pide en tu vida diaria son imposibles sin Él. Maridos, amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella. Si no tienes a Cristo, eso es imposible. Esposas, estad sujetas a vuestros maridos en todo, como la iglesia está sujeta a la cabeza, que es Cristo. Si no tienes a Cristo, mujer, eso es imposible en tu vida. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres. Jóvenes, si no tienes a Cristo en tu vida, eso es imposible. Las cosas que nos pide de diario el Señor son imposibles, hermanos, pero con Él todo es posible. Amén. Y aquí, ¿verdad? Quiero terminar con una pregunta. Amado, ¿estás abierto a la posibilidad de que le permitas a Dios que haga algo imposible en tu vida? Pero recuerda que al permitirle hacer algo imposible en tu vida, vas a entrar en una situación muy incómoda, muy difícil, tal vez sufriente, carente, dolorosa. Pero al atravesar esa situación, si guardas la fe, si peleas la batalla, verás lo imposible. El mayor ejemplo de esto, hermanos, siempre el Señor Jesucristo va a ser lo sobresaliente, lo altísimo, el prominente. Aunque los profetas lo habían dicho hace mucho. Isaías capítulo 53, el cordero fue llevado al matadero, fue traspasado, fue molido. Pero al final, ¿verdad?, de los versos dice: pero el Señor lo levantó como un soldado victorioso, y por medio de su sacrificio ha hecho a muchos poder venir a Él. Cuando lo vieron en la cruz al Señor Jesucristo, sus propios discípulos, desfalleció su fe. Las multitudes que lo habían seguido se decepcionaron. Dijeron: ya la muerte terminó. ¿Con quién? Con nuestro Mesías. Ya la muerte terminó con el Maestro, con el que sanó enfermos, con el que levantó muertos. Ellos lo vieron en la cruz, hermanos, lo vieron desfigurado, lo vieron ya atravesado, muerto, lo vieron envuelto y en la tumba, y dijeron: se acabó. Nadie pensó, amados, que de la muerte de un hombre recto y justo, el Señor iba a dar vida. De la muerte el Señor da vida. De las tumbas el Señor hace nuevos jardines. ¿Qué te enseña el sacrificio de Cristo, hermanos? Que inclusive el que esté muerto, si cree, vivirá. Y eso es glorioso entender, hermanos, que nuestro Señor, la manera en que hace las cosas, la hace muy diferente a nosotros. Después de 3 días Él le mostró a los suyos, porque dice que primero se apareció a sus discípulos y luego a 500 que lo habían seguido.
Aquí estoy, Tomás, ¿no crees en mí? Mete tus dedos en mis llagas, mira mis heridas. Aquí estoy, Señor, mi Dios y mi Rey, perdóname. Hagamos lo que Tomás, amados. Terminemos de meter nuestros dedos en sus llagas y creámosle al Señor. Porque si no, ¿hasta cuándo le vas a creer? Hermoso es el testimonio de Tomás. No viene en la palabra, hermanos, del discípulo Tomás, pero en la tradición se cree que Tomás fue muerto por medio de flechas y lanzas. Ya no corrió, no huyó. Si el Señor se levantó de los muertos y yo metí mis dedos, yo vi, yo sé que también tengo vida en Él. Señor, Dios de lo imposible, Señor, nosotros éramos casos imposibles, Señor, muertos en pecados, en delitos, Señor, muertos en nuestra carne, en nuestros deseos. Mas tú nos has dado vida, Señor, por medio de Cristo Jesús. Los que nunca pensábamos que íbamos a poder ser aceptados por ti, Señor, hemos sido redimidos, hemos sido limpiados, nos has hecho nuevos en Cristo Jesús. Cada uno de los que te seguimos, Señor, somos prueba de que es posible en Cristo todo lo imposible. Padre, ayúdanos a creerte y ayúdanos a saber que lo que nos pidas para tu gloria, Señor, es por medio de tu poder que lo vamos a hacer y no nada más de nuestros recursos, de nuestras capacidades. Ayúdanos a aprender a verte detrás de los fantasmas que nos dan miedo, Señor, a saber que tú estás ahí y que jamás has fallado, Señor, a ninguno de tus planes en la vida de ninguno de tus hijos. Bendito eres, Señor Jesucristo, alabado seas. Creemos en ti. Ayúdanos a creer más, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Te damos gracias por este momento y tu palabra. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor, por tu iglesia, tu cuerpo que somos cada uno de nosotros. Gracias por estar hoy con nosotros, Señor, hoy y siempre. Bendito eres. Te alabamos, Jesús. Te damos gracias.